acogernos hoy aquí en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal. Gracias, querido Emiliano. Gracias, hermano Pachi. Gracias al secretario general del Sindicato Hermanos, Paco, por tu compañía también. Gracias al secretario general de las Comisiones Obreras de Extremadura y al resto de los compañeros que nos acompañan hoy aquí, en representación de la UPA, del Consejo de la Juventud, del REDEX, a los compañeros de coalición regionalistas del Prescre y muy especialmente gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. 14 de abril, una buena fecha para celebrar nuestro Congreso y además creo que con esto el calendario nos devuelve la mala pasada que nos hizo hace 3 años y medio, que celebramos el Congreso el 18 de julio. Mis primeras y quiero también más sentidas palabras que sean para los compañeros que nos dejaron en estos 3 años y 9 meses desde el último Congreso. No les vamos a olvidar jamás. Han sido muchos los que a lo largo de este tiempo nos han dejado y os pido que su recuerdo sea para nosotros compromiso y fortaleza en tiempos tan complejos. Y recuerdo para ellos y para sus familiares. Quiero empezar diciendo que después de casi 3.000 discursos a lo largo de mi vida, dentro y fuera de la política, este es el discurso más importante y al mismo tiempo también el más difícil. Y por ello es el que más he cuidado, también en el que más he dudado y, por supuesto, el que más he trabajado. Me ha tocado hacer discursos en la victoria y en la derrota, en el éxito y en el fracaso. Y puedo aseguraros que una adecuada lectura de la derrota es la antesala del éxito. En julio del año 2007 fui elegido presidente de la Junta de Extremadura, encabezando la candidatura de nuestro partido en coalición con los regionalistas del Prescre. Un año después me elegisteis secretario general de los socialistas extremeños. Me habéis oído decir en ocasiones que siendo importante ambas cosas en la vida de una persona, nada es comparable con estar al frente de un partido como el nuestro, por el que hubo gente que pagó sus ideas con la cárcel húmeda y vergonzante, con la muerte sin memoria y con el exilio sin historia. Soy un oliventino que de dar tantas vueltas por Extremadura hace ya tiempo que olvidó por dónde va la línea que separa ambas provincias. Soy un extremeño que no se siente extranjero en ningún lugar, porque es en esa dimensión global donde me siento más y mejor socialista. Aunque haya sido en las distancias cortas, en la política de lo cotidiano, donde haya aprendido a ponerle cara a la desigualdad para derrotarla, a la injusticia para combatirla y a la ausencia de solidaridad para luchar contra ella. Nos encontramos, compañeros y compañeras, ante uno de los mayores retos de nuestra historia. Recuperar la política para los ciudadanos, que es lo mismo que recuperar la capacidad de la política para plantear proyectos a la ciudadanía que sean ambiciosos y transformadores. Tengo que fijar en el inicio de este Congreso el que debe ser nuestro gran objetivo, desde el que encontremos respuestas a las muchas preguntas que hoy nos hacen, desde el joven sin empleo, el autónomo sin esperanza, la mujer discriminada o el mayor que lo dio todo y hoy le falta el cariño que no se puede comprar. Y ese objetivo debe ser plantarle cara, aunque nos la partan, al proceso de regresión que desde los sectores conservadores se ha puesto en marcha y llevar a cabo, sin ninguna autocomplacencia, la gran reforma pendiente en España, que no es otra que la independencia de la política respecto de los poderes económicos, religiosos, gremiales, corporativos o mediáticos. Solamente así seremos capaces de incidir en las relaciones entre el poder y la riqueza, y es en torno a esa idea que hoy se mueve una parte de la sociedad. De la crisis se puede salir de 2 maneras, con el rumbo que nos marquen o definiendo objetivos razonables que permitan volver a equilibrar la sociedad. Esa recuperación de la política, queridos compañeros y compañeras, no puede ser cualquiera. Debe tener 3 premisas irrenunciables. No debe ser nunca la política la que se adapte a la economía, sino al revés. Debe estar ahora dotada más que nunca de valores como la justicia y la honestidad, y como decía recientemente el líder de los socialistas franceses y próximo presidente de la República, así lo deseamos, debe estar asentada sobre una nueva comprensión del crecimiento que debe ser solidario y debe ser también sostenible. Queridos compañeros,
La subordinación de la política lo que hace es desactivar a la política y nos convierte en reos del pragmatismo. Quizás, tras largos años de gobierno, hemos borrado la dimensión utópica de la política. Juan Carlos solía hablar de la épica de la política, la dimensión épica de la política. Debemos cuestionarnos si no hemos sucumbido a la política establecida, que para la izquierda significa una incapacidad para canalizar el nuevo activismo y participación política. La gran coalición de la izquierda no es hoy una coalición al estilo tradicional, no es una coalición de partidos, sino una amplia coalición con los ciudadanos. La casa común de la izquierda hoy no es otra que aquella que sea capaz de adherir el nuevo pluralismo social al proyecto. Nosotros, en gran medida, cooperadores necesarios para que hoy exista en la sociedad extremeña y española esa pluralidad, no estamos siendo capaces de reaccionar. Y se trata de reaccionar frente al hecho de que hoy una parte de esa sociedad tan plural no nos ve como sus referentes, porque no ve su referencia vital en la política. Debemos asumir que una parte de nuestra derrota tiene su origen en una sociedad donde hay una mayor volatilidad del voto, es decir, menos cautividad y menos voto identitario. Me habéis oído decir a lo largo de estos años que para vencer primero hay que convencer. Tenemos que volver a convencer sin dar nada por supuesto ni ningún terreno por conquistado. Uno de mis principales errores no ha estado en ir más allá de nuestros grupos de referencia electoral, pero sí ha estado en no haber marcado con nitidez algunas diferencias que permiten combinar la fidelización y la apertura a otros grupos sociales. Nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en Sevilla, nos marcaba el rumbo y lo hacía situando una parte importante del campo de acción en el socialismo europeo. La socialdemocracia en Europa está ante su gran oportunidad. Por un lado, está fracasando las políticas europeas actuales y por otro es la única opción que tiene partidos capaz de actuar de una manera coordinada. Y el camino no es fácil, compañeros. La izquierda desilusiona con la misma rapidez con la que ilusiona, pero es posible. Hoy más que nunca debemos apelar al hecho de que las sociedades decentes necesitan partidos decentes y los partidos necesitan militantes decentes y comprometidos. Y hablo de una decencia sin más moral que la laica, donde ser decente significa ser honesto, ser justo y ser digno. Por eso adquiere tanta importancia y relevancia nuestro compromiso con la honestidad, que debemos renovar en este Congreso. La corrupción a la derecha la despeina, a la izquierda la mata, porque mata la confianza de los ciudadanos. Por eso, en la conferencia orgánica de este año, debemos abordar el tratamiento a seguir por el partido ante determinados casos bajo las premisas de la presunción de inocencia y de conjugar la situación de los compañeros que puedan estar afectados y el interés general del partido, sin olvidar nunca lo que se espera de nosotros. Muchos electores están ya descubriendo que para superar la crisis no sobraban los socialistas, sino que eran los socialistas los que estaban acolchonando una realidad que quienes nos gobiernan hoy en Extremadura están abandonando a su suerte. No tengamos miedo al futuro, compañeros. No sintamos vértigo por los cambios necesarios en nuestro partido para volver a ser el partido de referencia en una amplia mayoría social. Este Congreso tiene un lema, la fuerza de las convicciones, pero no nos confundamos. Apelar a los principios no significa necesariamente tener que volver al principio. Una parte de nuestros problemas no tienen solución en el pasado. En el pasado ganamos la gran batalla sobre el estado del bienestar, pero ahora estamos en la guerra del siglo XXI. Guerra sin tanques ni bombas, sin pérdidas de vidas, pero sí de proyectos personales y colectivos truncados. La batalla de ahora es mucho más sutil, es la de mantener el estado del bienestar, y es la de hacerlo cuando sufre tantos ataques por tierra, por mar y por aire. Ahí está, compañeros y compañeras, la madre de todas las batallas. Por eso es momento de tener tres cosas claras. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? ¿Y cuáles tienen que ser los objetivos? Los aliados, todos aquellos que compartan con nosotros y nosotros con ellos, que hay que defender lo que iguala y combatir lo que discrimina. Debemos hacerlo desde las instituciones y también en la calle. Ayer contra la reforma laboral y mañana contra los recortes de educación y sanidad. La estrategia es que resulta imposible salir del círculo vicioso en que nos encontramos sin, por un lado, estimular e incentivar la economía y, por otro, generar mayor competitividad
a través de la capacitación, la investigación, el desarrollo y la innovación. Y los objetivos deben ser nuestras líneas, y líneas rojas, por supuesto. Ya lo hice en el debate de investidura y las ratifico hoy aquí. La política debe estar al servicio de los ciudadanos y nunca puede estar al servicio de la economía. La calidad del empleo es el valor del trabajo. Lo más grave de la reforma laboral, siendo grave, no está solo en el abaratamiento del despido o la facilitación del mismo. Lo más grave de la reforma laboral está en el cambio de las reglas del juego. El centro de gravedad de las relaciones laborales, desde la Constitución española, equilibraba la sociedad entre los trabajadores y los sindicatos. Se han cambiado las reglas del juego. En ese partido ya no se juega con un balón neutral. Ahora hay un equipo que juega con 2 balones y el otro con ninguno. Y lo normal es que el partido lo acabe ganando siempre el que juega con 2 balones. El valor del trabajo tiene que ser algo esencial que no puede sucumbir ante la empleabilidad, porque si sucumbe ante la empleabilidad pierde todo su valor. En tercer lugar, la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer, y ni un paso atrás en el reconocimiento de la diversidad. En cuarto lugar, la educación y sanidad públicas y de calidad. Estamos asistiendo probablemente a una de las principales batallas que vamos a tener que jugar en el futuro. La pérdida de la calidad de la educación es la pérdida de la igualdad en la educación. La pérdida de la calidad en la sanidad es la pérdida de la igualdad en la sanidad. Hemos conocido ayer las cifras de las listas de espera en Extremadura. En apenas un año se han duplicado. Hemos pasado de 14.000 extremeños esperando para hacerse una prueba diagnóstica a 50 y tantos mil. Han estado pendientes de modificar el nombre del gobierno, el nombre de la asamblea, de cambiar el logotipo de Canal Extremadura, pero no han tenido tiempo para estar pendientes de los problemas de la gente. Y para que haya una educación y una sanidad de calidad, tiene que haber una fiscalidad adecuada y progresiva. En estos momentos en los que lo que se nos plantea es una amnistía fiscal, es cuando más tenemos que reivindicar la universalidad y gratuidad de la sanidad. Si hay que buscar recursos y los tienen que poner los que más tienen, que los pongan en la declaración de la renta. Pero que no hablan el portillo de pagar por los servicios sanitarios, porque mañana vendrá otro que esa puerta la abra un poquito más, y mañana vendrá otro que la empuje un poquito más, hasta que esté abierta de par en par, y al final se logre lo que se pretende, es que haya una sanidad para unos y otra sanidad para otros. El otro día me encontré con un hombre que acababa de pagar una multa de 400 euros con un recargo del 20%, y me decía, qué tremenda paradoja, al que tenga 400 millones solo le ponen un recargo del 10%, y yo que tenía que pagar una multa de 200 me han puesto un recargo del 20%. En quinto lugar, la sostenibilidad como concepto ambiental, energético y económico. En sexto lugar, la laicidad. Vivimos en un estado aconfesional y, por lo tanto, cada uno que crea en lo que quiera y crea lo que quiera, pero que creer en algo no significa imponerle a los demás sus creencias. En séptimo lugar, la democracia representativa y la democracia participativa. Vivimos en el tiempo necesario de la transparencia. El pasado año, en el mes de enero, el 31 de enero, se publicó en la web de la Junta de Extremadura los salarios, los gastos de telefonía, de Internet, aquellos que cobraban dietas, aquellos que no las cobraban, del Gobierno de Extremadura. El 31 de enero de este año no se ha publicado. El año pasado, el 31 de marzo, se publicaron todos los contratos, los mayores y los menores, los con publicidad y sin publicidad, de la Junta de Extremadura. El 31 de marzo de este año no se han publicado. El año pasado se publicaban mensualmente las listas de espera de la sanidad. Este año han dejado de publicarse. Eso significa transparencia y esa tiene que ser también una de nuestras líneas rojas. Tiene que serlo también invertir en ciencia y en cultura, porque invertir en ciencia y en cultura es invertir en futuro. Tiene que serlo también la solidaridad. El recorte que va a sufrir la solidaridad española va a significar mucho más de lo que nos pensamos. El concepto de la solidaridad universal, que es base fundamental de aquello que forma parte de la fuerza de nuestras convicciones, tiene que ser defendido siempre. Lo hemos defendido aquí en Extremadura y lo tenemos que defender en el conjunto del país. Y por último, como siempre, nuestro compromiso con la honestidad y con las prácticas del buen gobierno. El pasado mes de mayo perdimos las elecciones autonómicas. Conseguimos las alcaldías de la mitad de los ayuntamientos de Extremadura, 180, pero perdimos peso en los ayuntamientos grandes y en los ayuntamientos medianos. El principal responsable, el que les habla,
el que os habla, que soy el secretario general. El éxito suele tener muchos padres. El fracaso suele ser huérfano de padre, porque las madres nunca reniegan de sus hijos. Yo soy la madre de los malos resultados, aunque os ruego que me permitáis buscar algunos atenuantes en el contexto socioeconómico y en que nuestro partido es uno, que recibe y paga la factura con un único número de identificación fiscal. A lo largo de estos meses, muchas personas me han parado por la calle, en las plazas, en los pueblos y ciudades de Extremadura, para decirme que no me sintiera mal porque lo que se había votado en las elecciones autonómicas era Zapatero sí o Zapatero no. Me niego a aceptarlo. Cuando escribía esto, decidí llamar a José Luis por teléfono para pedirle que me autorizara a contar que yo he querido que hoy estuviera aquí con nosotros, para que supiera que los 120.000 extremeños con pensiones mínimas, las viudas, los estudiantes que han podido estudiar con las 30.000 nuevas becas, los 30.000 dependientes, los 70.000 autónomos que hoy tienen más derechos, los 65.000 trabajadores del campo que han pasado del régimen especial al régimen general, las mujeres que hoy son más iguales, aunque no del todo, los homosexuales para los que el armario es una nociva leyenda pública y hoy pueden como siempre quererse, pero también pueden como nunca antes compartir una vida con plenitud de derechos y deberes, no lo vamos a olvidar nunca. Cuando la noche de las elecciones del pasado mayo perdimos a nivel autonómico, os puedo asegurar que no me acordé de mí. Me acordé un poco de todos vosotros y sobre todo de todos los que se podían sentir decepcionados con nosotros. Fue mi mayor responsabilidad la de ser elegido secretario general de este partido y mi mayor fracaso perder unas elecciones en nombre de tanta gente. Por tanto, no eludo mi responsabilidad en lo ocurrido tanto en mayo como en noviembre. Que nadie espere de mí refugiarme en las justificaciones fáciles. Soy el principal responsable para lo bueno y para lo malo de todo lo que nos ha ocurrido. Siento orgullo de nuestro pasado y una enorme sensación de compromiso con nuestro futuro. Decidí no abandonar como líder de la oposición en junio y como secretario general ahora, porque tras un proceso de reflexión personal y de conversaciones con muchos compañeros y compañeras, llegué a la conclusión de que estaba con el trabajo a medio hacer y de que podía seguir siendo más solución que problema. Os puedo asegurar que si hubiera tenido la más mínima duda razonable de que represento un obstáculo para lograr de nuevo el apoyo mayoritario de la sociedad extremeña y española, hubiera dado un paso al lado. Álvaro Valverde, poeta placentino de mi quinta, escribía que ser poeta sin generación, rótulo, escuela o grupo era una garantía de continuidad o de supervivencia. Yo no aspiro a la supervivencia, pero sí a la continuidad de un proyecto socialdemócrata, socialismo extremeño de pura cepa, socialismo extremeño de pata negra. Habré acertado o me habré equivocado, pero me considero un socialista sin apellidos. De Juan Carlos aprendí que estar en política es ser coherente y honesto, y soy quien le sucedió en el cargo de presidente y en la responsabilidad de secretario general. De él aprendí casi todo lo que sé, excepto algunas cosas porque probablemente ese día hice novillos y no fui a clase. Pero en este caso no es de aplicación el impuesto de sucesiones. Admiro a Felipe por muchas cosas, pero porque detrás de sus 6 letras del nombre está haber hecho de este partido lo que hoy es. Abandonar el marxismo significó dar el paso para poder traer a España la verdadera igualdad de oportunidades en libertad. Respeto a Alfonso Guerra porque el respeto solo se lo ganan aquellos que hicieron posible que a este partido se le respete. A José Luis Rodríguez Zapatero le tengo un profundo agradecimiento por haber devuelto a este partido la esperanza y la capacidad de hacer las calles más anchas para que quepamos todos, y a Alfredo, al que apoyé en los momentos más difíciles, cuando había menos rubalcabistas que ahora, porque estaba Zapatero todavía en el puesto de mando, le tengo por encima de cualquier otra consideración mucho afecto. Estuve con él la noche del Congreso para negociar los puestos y me dijo, vamos a resolver esto rápidamente para luego poder hablar un rato de política. El otro día me fui a Madrid a hablar un rato con él, a contarle mis planes y a contarle cómo iban las cosas en el socialismo extremeño.
Me dijo, de eso hablamos después. Primero vamos a hablar un rato de política. Eso es Alfredo, la política con letras mayúsculas. En los últimos meses he vuelto a dar una nueva vuelta a la región, carretera y manta le llamé, y de las 200 horas de debate en las 30 comarcas, en las reuniones con juventudes socialistas, con los agentes sociales, con el mundo asociativo, he sacado las conclusiones que paso a trasladaros sobre mi gestión y la gestión de los órganos regionales. Cuando hace 3 años y 9 meses accedí a la Secretaría General, hicimos una renovación de la Comisión Ejecutiva Regional y se mantuvieron en las direcciones provinciales Paco Fuentes y Ramón Ferreira. Quiero agradeceros a los dos compañeros el apoyo de todos estos años, la comprensión en tiempos en los que ser incomprendido puede resultar bastante fácil. Junto a ellos os aseguro que hemos trabajado en momentos de una enorme complejidad para la sociedad y para el partido. Yo fui un secretario general atípico, porque pasé de ser militante de base a secretario general. Nunca había estado en la dirección regional del partido. Y eso tiene un inconveniente, que he podido cometer errores por mi desconocimiento, pero tiene también la ventaja de una ingenuidad calculada que me permite plantear algunas cosas. En este proceso congresual, en el que se va a producir el cambio en las secretarías generales provinciales, os quiero decir que estoy convencido de que lo haremos bien si colocamos al partido y a los ciudadanos en el centro de nuestras preocupaciones. Han sido puntos que pueden ser fuertes de nuestra gestión dirigir el partido en la crisis más dura conocida por nosotros, sin que la solvencia y la madurez como partido se afectara. Una clara concepción de que hay decisiones de gobierno que se toman desde el partido y decisiones de partido que se toman en función del gobierno. Especialmente quiero destacar la participación del partido en el Estatuto de Autonomía y en su reforma, en el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, en el debate sobre las cajas de ahorro, en la aprobación de una nueva fiscalidad complementaria a la que habíamos hecho con anterioridad. Una firme voluntad de renovación sin olvidar nuestro modelo de región, un urbanismo al servicio de la sociedad y no al revés, un desarrollo rural para garantizar el futuro, el único futuro posible, y el apoyo al Gobierno en unos años en lo que nuestro partido no ha sido testigo, sino actor principal de un cambio de época más que de una época de cambios. Creo que hemos coordinado de manera más eficaz la gestión de los compañeros en las distintas administraciones. La creación del Consejo de Coordinación ayudó a ello. Ha habido un buen trabajo de campo con Juventudes Socialistas. Pusimos en marcha la Secretaría para la Memoria Histórica, de lo que me siento especialmente orgulloso. El trabajo que se ha desarrollado desde la Comisión Ejecutiva Regional en esta materia me hace sentirme especialmente satisfecho y orgulloso de haber podido contribuir a recordar la memoria de aquellos que murieron por defender sus ideas y que nos permiten hoy estar a nosotros aquí defendiéndolas en estos momentos. Sobre la situación financiera del partido, comentar que en el año 2009 formalizamos la compra de la nueva sede por 600.000 euros, con una hipoteca a 20 años, que una parte importante de ese pago lo hicimos con la sede anterior, lo que ha permitido que no nos tuviéramos que endeudar más, que nuestros ingresos han caído un 27% debido a la caída de un 5% de las cuotas de militantes y a un 22% de los ingresos por asignación al grupo parlamentario. Eso lo hemos intentado compensar disminuyendo arrendamientos y servicios externos. El tener una nueva sede nos ha permitido hacer casi toda nuestra actividad allí y disminuir también los gastos financieros mediante la revisión de la hipoteca que disponíamos. En la parte negativa, las derrotas electorales en elecciones generales y autonómicas, así como el retroceso en las municipales, son el mejor resumen, con las consideraciones que he hecho con anterioridad. Añado, no haber sido capaces de resolver algunas crisis abiertas en determinadas agrupaciones. Creo hoy que por haber intentado utilizar los cuidados paliativos en vez de haber extirpado la parte necrosada. De la misma manera, las actuaciones llevadas a cabo para auxiliar a los compañeros que están en la oposición no siempre han tenido el resultado esperado. Y ahora me vais a permitir que le ponga nombre al debate, a la reflexión, a la autocrítica y al análisis que a lo largo de los 3 últimos meses he llevado a cabo con miles de compañeros a lo largo y ancho de toda la región. Nos hemos guardado demasiadas cosas durante demasiado tiempo y ahora queremos sacarlas todas de golpe y podemos hacernos daño, decía la compañera Puerto en Plasencia en la reunión comarcal en Montermoso. Gloria, en la de Fregenal, que celebramos en Cabeza la Vaca, criticaba a la dirección del partido porque lo primero que recibe el militante que llega al partido no es la carta de su secretario general, sino el cargo del banco.
es el banco el que te comunica que ya eres militante del PSOE. Y Monse añadía que Endesa te avisa que te va a cortar la luz, pero el PSOE te da de baja sin avisarte. En estos momentos difíciles, los compañeros requieren aún más del apoyo del Partido Socialista. Juan de Alange, en la reunión de la comarca de Mérida, decía que hace años que ser alcalde era una satisfacción y hoy es un sufrimiento. Varios, por no decir muchos compañeros, son críticos con la falta de solidaridad y afecto entre nosotros. Una compañera de Zaínos, en la comarca de Jerez, nos contó una historia relativa a su padre. Todos sus amigos fueron muertos o ejecutados y él fue el único que sobrevivió. Y decía su padre, el destino lo que ha querido sea que yo siga con vida para poder ocuparme de las viudas de los compañeros. Otro compañero de Ambrós, Miguel Ángel, insistía en esa necesidad. Una compañera, creo que fue Marisa de Alcántara Tajo Salor, criticaba la autocomplacencia a veces del partido. Ser de izquierdas de verdad es bastante complicado porque te tienes que estar cuestionando permanentemente hasta a ti mismo. Y dentro de ese cuestionamiento están las palabras de Juan Pedro de la Haba, en la comarca de Villanueva de la Serena, que decía que nos hemos olvidado de hacer política con los compañeros porque parecía que la hiciéramos solo para los compañeros. Y Kiko Miejada reflexionaba sobre que no podemos actuar como si fuéramos padres de todo el mundo. Y Miguel de Membrío, en la reunión de Salorino de la comarca de Valencia de Alcántara, hablaba de los que nos abandonan cuando no nos distinguimos bien de los demás. Y Óscar de Alconchel, en Olivenza, decían que probablemente sean necesarios más currantes y menos figurantes. En esa misma línea crítica, Pepe de Don Benito cuestionaba que los horarios de las ejecutivas, de los comités y de los plenos están hechos solo para los profesionales de la política. Muchos compañeros de distintos lugares han criticado la falta de rendición de cuentas, la ausencia de una cierta incompatibilidad para acumular cargos, y así se manifestaba Arsenio en la reunión de Hoyo con los compañeros de la comarca de Sierra de Gata. Lourdes, en Montijo, que había que retroceder, pero que solo había que hacerlo para volver a entrar en las casas del pueblo. Susana, de Juventudes Socialistas, y otros muchos compañeros hablan de que hemos perdido espacio y calle, que demasiadas horas en los despachos hacen que se te olvide demasiado pronto la calle. Vicente de Nuño Moral, en las Urdes, fue muy crítico con la elección en ocasiones de gente que tiene más tiempo aunque tenga menos ideas. Y Severo, de Piornal, en el Valle del Jerte, recordaba los tiempos en los que estábamos en todos lados y por todas partes se nos veía. Blanca, de Cáceres, decía que cuando llegue un militante nuevo deberá ser una alegría colectiva. Y José María en Zafra afirmaba que ha habido mucha valía taponada por demasiada lealtad. Gonzalo, en Herrera del Duque, analizaba que los jóvenes se han echado a un lado y Felipe, de Guadalupe, en Cañamero, de la comarca Villuercas y Borejara, que es necesario contar más con la complicidad de las personas con experiencia. Monse, en la comarca de Badajoz, planteó y desarrolló la idea de la tutorización. Juan Pedro, en Almendralejo, pensaba que no fidelizamos suficiente porque hay muchas responsabilidades en pocas manos y muchas manos con pocas o ninguna responsabilidades. Sergio, en Trujillo, habló de falta de planificación de la comisión ejecutiva y de que es necesario, al principio, hacer un plan de trabajo. Casimiro, en Jaraíz, comarca de la Vera, denunció que habíamos olvidado a veces los intereses del PSOE por otros sin que estuviera muy claro. Y Vivi, en La Serena, que la receta está quizás en no haber aplicado ilusión, trabajo y palabra como mejor solución. Un compañero en la comarca de Coria me dijo el pasado lunes que había puesto mucha confianza en mí hace 4 años y que no sabía muy bien por qué le había decepcionado. ¿Por qué no hiciste lo que muchos esperábamos? Manolo, en Almorín, el pasado martes, en la reunión de la comarca de la Sierra de Montánchez, nos pedía que analizáramos qué hemos hecho mal para que nos cueste tanto llegar a pactos. José, de la comarca de Campo Arañuelo, me decía en un tono tan constructivo como duro que por qué hemos decidido no cumplir los estatutos en este partido. Que si se crea un puesto de trabajo en el partido, los estatutos obligan a hacerlo público para que cualquier compañero o compañera pueda acceder y que no lo hemos hecho. Y para terminar, el jueves, en la campiña sur de Extremadura, en Llerena, un compañero querido me trasladó que o hacéis las cosas de otra manera o es mejor que no nos hagáis reunirnos para pronunciarnos sobre lo que nunca es luego escuchado. Y termino con lo que me dijo Antonio en Villafranca de los Barros, y es que debemos coger fuerzas, que el viento está empezando a cambiar. Y Ramón, en Plasencia, que nos olvidamos que somos un partido con poder ideológico y sin poder económico. He querido sintetizar en las palabras de nuestros compañeros y en las mías propias las opiniones y análisis rigurosos y nada autocomplacientes para una gestión de los órganos regionales para los que os pido el apoyo. Podía utilizar este espacio para hablar más del PP de Extremadura, pero no lo voy a hacer.
Voy a seguir hablando de nosotros, porque este es el único momento en que podemos hablar solamente de nosotros, y porque del PP, salvo que hayan cambiado los nombres y los colores, poco más se puede decir. De la misma manera, he anunciado que me presentaré hoy como candidato a la reelección como secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Todo mi respeto para cualquier otro compañero que quiera optar a la elección como secretario general. Pero para quien ha estado al frente del partido, parece obligado someter a debate algunas de las cuestiones que son consecuencia de mi propio análisis y de los que he podido escuchar y recibir de los compañeros y compañeras. Creo que se hace necesario reforzar la participación, el debate interno, la unidad y la fortaleza de nuestras convicciones, en unos tiempos en los que hay mucha gente que está deseando que le demos viejas y nuevas razones para volver a confiar en nosotros. El resultado de las últimas elecciones no otorgó mayoría absoluta a ningún partido. Hay más diputados en la izquierda que en la derecha, pero gobierna la derecha. Perdimos las elecciones, por lo que debemos asumir la parte más importante de la responsabilidad. Pero hubiéramos podido hacerlo, hubiéramos podido gobernar, y por eso, la noche de las elecciones, propuse un gobierno PSOE Izquierda Unida. Es lo que nos dijeron los electores y el único que aportaría estabilidad y política progresista. Por eso propongo que sigamos trabajando en la línea que representa, por un lado, desarrollar políticas de izquierda desde el Parlamento, con acuerdos entre PSOE regionalistas, Izquierda Unida, Verde SIES, y por otro, dejar claro que ni nuestro partido ni el Grupo Parlamentario PSOE regionalista se va a cruzar de brazos si, transcurrido este año, el PP logra deteriorar la situación económica y social de la política en la región. Si llegamos a 160.000 desempleados o a 170.000 desempleados, si la deuda aumenta en este año casi tanto como en los 4 años anteriores, si retrocedemos hasta los años 90 en lo que se refiere a la parte que el Producto Interior Bruto de Extremadura representa en relación con la media española y europea, este partido no se puede cruzar de brazos. Tenemos que plantearnos hasta qué punto la posibilidad de una moción de censura no es una opción, sino que puede llegar a ser una obligación. Repito, tenemos que plantearnos seriamente si la posibilidad de una moción de censura puede dejar de ser una opción para convertirse en una obligación. Como en los 4 anteriores, este partido y el grupo parlamentario estará obligado a hacerlo si llegamos a la conclusión de que esta región nos necesita. Nuestra responsabilidad tiene que estar por encima de ganar o de perder. Yo no me voy a hacer responsable de la reforma laboral del PP, ni de su amnistía fiscal, ni de la eliminación de las energías renovables, ni de los recortes en las aulas y en los hospitales, ni la reducción del 30% de las inversiones en Extremadura frente al 22% de la media española, ni del AVE para 2024 y del eje 16 para 2050, de los no para unas industrias que son sí para esas mismas industrias en otras partes. No obstante, he ofrecido hasta el momento 8 grandes acuerdos al PP y la respuesta ha sido ninguna. Política agraria comunitaria, deuda histórica. Parece increíble que la deuda histórica a esta región, que viene en el Estatuto desde el año 83, tenga que ser Izquierda Unida quien decida a qué se destina, que ha estado la mayor parte de ese tiempo con una mínima presencia en el Parlamento. La afirmación del consejero de Hacienda en relación a lo que significa, según ellos, un adelanto de la deuda histórica que no aparece por ningún sitio en los presupuestos, significa minimizar lo que representa la deuda histórica, que debería ser acordada y pactada por todas las fuerzas políticas, porque no se le debe ni al PP, ni a Izquierda Unida, ni al PSOE, se le debe a Extremadura, y tiene que ser el conjunto de la región quien lo decida. La deuda histórica, la lucha contra el fraude, la transparencia, la internacionalización y la acción exterior de Extremadura, un plan de choque contra el desempleo para los parados de larga duración, una política universitaria o todo lo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad, han sido propuestas, cada mes una a lo largo de estos meses, y todas han obtenido el silencio o respuesta. Quien propone pactos fuera es incapaz de alcanzarlos dentro. Y ahí tienen el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura para que sobre él nos podamos poner perfectamente de acuerdo en su desarrollo. En relación con el partido, compañeros y compañeras,
os propongo también las siguientes acciones que llevaremos a cabo si cuento con el apoyo de la mayoría de este Congreso. Los que estén de acuerdo, que lo apoyen. Los que no lo hagan. No aspiro a un solo voto de compromiso. No decidí mantenerme en mis responsabilidades ni para volver al poder, ni para mandar, ni para influir. Me quedé para preparar a este querido partido nuestro para el futuro. Por eso me planteo proponeros algunos cambios en nuestra manera de hacer, de relacionarnos y de decidir. El partido a nivel federal ha decidido llevar a una conferencia de estatutos el debate y la decisión sobre cuestiones que tienen que ver con nuestro funcionamiento. Eso significa que hay muchas cosas que no vamos a decidir aquí en este Congreso, pero no quiere decir que no podamos hablar en este Congreso. Os propongo las siguientes cuestiones para que las podamos discutir y para que decidáis con conocimiento de causa sobre lo que me propongo plantear si siguiera siendo secretario general del PSOE de Extremadura. En este Congreso propongo, ya digo, si resulto elegido, que elijamos exclusivamente a 30 miembros del Comité Regional, frente a los 99 que elegimos en el anterior, y que el grueso de la representación del Comité Regional, máximo órgano entre congresos, se elijan en los congresillos, en las asambleas comarcales, que sumarán 69 a los 133 que ya elegían. Eso significa menos capacidad del secretario general para negociar con los portavoces comarcales, pero más participación de los militantes y delegados en las decisiones. La Comisión Ejecutiva Regional, si resulto elegido, será significativamente más reducida. Cumplo con lo que me han trasladado muchos compañeros en las reuniones mantenidas. No habrá, por tanto, representación territorial alguna en ella, sino responsabilidades y tareas concretas. Los estatutos del partido los discutiremos en la conferencia orgánica, pero me comprometo, si resulto elegido, a asumir que no podrán formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional quienes ostenten 2 o más cargos orgánicos o institucionales de carácter provincial o regional. La Comisión Ejecutiva Regional deberá reunirse, si resulto elegido, en horarios que sean compatibles con que compañeros que no estén liberados y no viven de la política puedan formar parte de la misma. Por esa razón, las reuniones del Comité Regional, si resulto elegido, y de la Comisión Ejecutiva Regional, si la Comisión Ejecutiva Regional lo avala, serán siempre en sábado para facilitar la asistencia de los compañeros. Puesto que estatutariamente es posible, debemos también hacer posible que puedan participar con voz, pero sin voto, en debates monográficos del Comité Regional o de la Comisión Ejecutiva Regional, compañeros y compañeras que por reconocido prestigio y solvencia puedan y deban hacerlo. Os propongo que acordemos dedicar también una parte importante de nuestro recurso financiero a 2 fines muy concretos: la formación y la comunicación. Os propongo también, si resulto elegido, una comisión de la experiencia, una comisión de compañeros y compañeras que tienen muchísimas cosas todavía que decir, que estaría adscrita a la Secretaría General, con un número de miembros de 15, que sirva de apoyo a la Comisión Ejecutiva Regional y sea elegida por el Comité Regional. Someto a vuestra consideración que, si resulto elegido, los turnos en contra tengan siempre el doble de tiempo que los turnos a favor en la sesión del Comité Regional. Somos un partido para gobernar, pero debemos aprender que sin gobierno seguimos siendo un gran partido. Por eso os propongo que, tal como figuran los estatutos, demos cuenta al partido de lo que hacen las instituciones, de la siguiente manera. El grupo parlamentario deberá dar cuenta ante el Comité Regional y los responsables de área de cada uno de las áreas del grupo parlamentario que lo hagan ante la Comisión Ejecutiva Regional. Los grupos de diputaciones provinciales deben dar cuenta ante el Comité Provincial, pero también los responsables de área de cada una de las responsabilidades ante la Comisión Ejecutiva Provincial. Los grupos municipales ante las asambleas locales y cada uno de los concejales ante los comités locales. Y las mancomunidades pendientes de lo que decidamos en la reunión del Comité Regional. Os propongo crear un nuevo espacio de debate y participación en las comarcas. Por esto me gustaría dar alguna explicación. Hemos conseguido establecer un sistema por el cual, para estar aquí, se decide en una asamblea comarcal, en un congreso comarcal. Para decidir las enmiendas que han llegado aquí, se han decidido igualmente en congresos comarcales. Pero en muchos casos ya nos olvidamos, hasta dentro de 4 años, que no volvemos a tener noticias, en la mayor parte de los casos, los unos de los otros. No se trata aquí de cambiar nada en relación con lo que tenemos orgánicamente establecido, entre otras cosas porque es la Constitución española la que marca la existencia de las provincias y son los estatutos de nuestro partido los que establecen la organización que tenemos. Ello nos excluye, nos obstaculiza para que podamos abrir un nuevo espacio de debate y de participación
porque creo que eso es lo que los compañeros y compañeras están demandando. Se trata de un órgano que sustituiría al que teníamos de coordinación anterior a la pérdida electoral, y ahora no tenemos cargos públicos, por tanto no es necesario establecer esa regulación de coordinación, y sería un órgano que haría de informe, asesoramiento y debate, cuya composición estaría establecida por el secretario general, los dos secretarios provinciales, un representante de los grupos provinciales de Diputación, dos representantes de la Federación de Municipios y Provincias, compañeros que estén allí, representación de redes, y un representante de cada una de las comarcas que será elegido en los congresillos comarcales que haréis cuando termine este proceso congresual, donde también se elegirán a los miembros del comité regional. Los miembros de cada comarca se elegirán, como digo, en los congresillos comarcales posteriores a estos congresos. De la misma manera, y de cara a lo que se va a debatir en la ponencia Marco, dejaros muy claro que no pretendemos, con el contenido de la ponencia Marco, sustituir ni eliminar diputaciones, ni nada que se le parezca. Lo único que hemos querido plantear es necesariamente, para haber podido hacer lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años en Extremadura, lo hemos hecho porque hemos hecho un desarrollo rural, teniendo como base el acceso a los servicios públicos en función del territorio, en función de la dispersión. Y creemos necesario profundizar en lo que ha representado todo lo que significa la implantación y la puesta en marcha de las mancomunidades en relación con lo que puede ser un proceso de futuro de establecimiento de la comarca como órgano o como lugar de referencia para los servicios públicos. No para crear nuevas estructuras de poder, no para crear nuevas estructuras institucionales, sino como concepto funcional, que es algo que estaba ya en el programa 2000 incluido. Os anuncio además también, si resulto elegido, que habrá en la Comisión Ejecutiva Regional una secretaría para militantes. Tenemos un grave problema, y ese grave problema se llama pérdida de militantes. El viejo PSOE se puede acabar convirtiendo en un PSOE viejo si no tomamos medidas. Y eso tiene mucho que ver con las cuotas, y lo analizaremos en la conferencia orgánica, pero tiene también mucho que ver con programación, con una planificación para la captación de nuevos militantes. Habrá una secretaría para la cooperación, la Secretaría para la Memoria Histórica pasará a denominarse para la Memoria Democrática, habrá una Secretaría para la Cultura, ahora en tiempos en los que la cultura lo está pasando tan mal, y habrá una Secretaría de Movimientos y Realidades Sociales. Propondré al Comité Regional, si resulto elegido, que cada año celebremos 2 actos, uno en el primer semestre y otro en el segundo. En el primer semestre unas jornadas municipales de buenas prácticas socialistas y en el segundo una jornada de convivencia socialista en el que podamos estar juntos. La Comisión Ejecutiva Regional, si resulto elegida, propondré que haga una reunión en cada comarca precedida de una reunión con compañeros y compañeras de las mismas. Los lunes serán un día para los militantes, de tal manera que si resulto elegido, cualquier militante podrá acceder a una reunión conmigo en la sede regional, bastará con concertarla a través de una dirección de correo electrónico con 48 horas de antelación, y ello será perfectamente posible desarrollarlo. Y asumo un compromiso en relación con las listas electorales. Compañeros y compañeras, yo me comprometo a que los órganos de dirección del partido se sientan vinculadas por las propuestas que vengan de las asambleas locales y comarcales a la hora de definir las listas electorales. Pero para ello nos tenemos que dotar de unas reglas del juego que en estos momentos no tenemos. Y ese no tener reglas del juego hace que haya asambleas locales que no proponen a nadie, otras que proponen a 50, unas que solo proponen hombres, otras que solo proponen mujeres, unas que proponen a los de la comarca, otras que proponen a los de la provincia o de la región, y eso es imposible de regular. Imposible de tener en cuenta, salvo que seamos capaces de dotarnos de unas reglas del juego. Por eso yo creo que una comisión establecida por 3 miembros de la dirección provincial, de cada dirección provincial, y 3 miembros de la dirección regional deberán, antes de que acabe el año, dotarnos de unas reglas del juego, para que todos hagamos lo mismo, con las mismas reglas, y eso pueda, evidentemente, facilitar el compromiso de que nunca habrá alguien que vaya en unas listas electorales que no tenga un mínimo de apoyo por parte de las bases electorales del partido. Y quiero terminar con 2 cuestiones que creo que son importantes que reflexionemos sobre ellas. El PSOE es un partido federal. Esa es la razón por la que bien haríamos en poner en común el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas. No somos la suma de 17 federaciones territoriales, más Ceuta, Melilla, Europa y América. Por eso debemos pedir a la Comisión Ejecutiva Federal que gobierne el partido, y gobernar el partido no significa que cada uno decida
sino que ellos decidan lo que es mejor para todos. Somos el único partido que lleva a España en sus siglas y el partido que mejor ha entendido a la España en la que cabemos todos, sin exclusiones. Hemos sido capaces de resistir los avatares de 3 siglos distintos. ¿Sabéis por qué? Porque nacimos para luchar para que los trabajadores pudieran tener derechos y 133 años después seguimos empeñados en no conformarnos con lo que la historia nos tenía reservado. Y quiero hablar para terminar también de la mujer. Me habéis oído decir que mi madre fue lo que le dejaron ser, mi mujer ya pudo ser lo que podía y mi hija será lo que ella quiera. Pero os convoco a que no nos durmamos. Hemos avanzado en los parlamentos y allí donde la ley obliga. Donde está el poder económico se resisten como gato panza arriba. En el tejido empresarial español y también en el europeo y también en el extremeño, el poder está ligado a la corbata. Solamente el 11% de los puestos en los consejos de administración está en manos de mujeres. Solamente un 22% de los puestos directivos están en manos de mujeres. No vamos a cumplir en 2015 lo que la ley de igualdad establecía. Hace muchos años que las universidades españolas están llenas de mujeres y sabemos muy bien que en ocasiones pueden ser bastante más competitivas que nosotros. Muchas no se atreven a denunciar hoy lo que pueden considerar como un síntoma de debilidad. Yo lo considero como un signo de discriminación. El hombre, que es el único animal que maltrata a sus hembras, no se da cuenta que para ser iguales en el futuro habrá que estudiar más, trabajar más y asumir de una vez por todas que no hay ningún papel que esté previamente repartido. Encontré el manifiesto electoral del partido del año 1977, en el que decía lo siguiente: no es lo mismo predicar que dar trigo. Muchos partidos y coaliciones se presentarán ofreciendo antes de las elecciones toda clase de reformas económicas y sociales, pero el pueblo podrá cribar en las urnas la paja de los que prometen, separándola del trigo de los que cumplen. El Partido Socialista Obrero Español ofrece la garantía de 100 años de lucha en defensa de las libertades y por los derechos de los trabajadores. Ante las próximas elecciones, quiere presentar su programa para la transformación de nuestra sociedad en otra más justa e igualitaria a través de la democracia y de la libertad. El Partido Socialista propone, como punto inmediato, que los hombres y las mujeres que el pueblo elija para las nuevas Cortes marquen un campo y unas reglas del juego claras e iguales para todos y con las cuales se pueda plantear la defensa de los intereses individuales y colectivos y resolver los conflictos de una forma civilizada y pacífica. Qué vigentes siguen aquellos mensajes. Gracias, compañeros.